Muy buenas noches, querido profesor Porfirio. Esta es la exposición del grupo número 1 y esta exposición está a cargo de Luzmeri Garcés de la Rosa, Luis Roberto Pimentel, Jaciel Antonio Mateo Calderón y Marlene Elvira Félix Florentino. Vamos a hablar sobre las reacciones químicas. La unidad 15 es la que se nos fue asignada. En esta unidad vamos a tratar sobre la entalpía, la combustión, los sistemas reactivos, entre otras cosas. Así que vamos a iniciar rápidamente. En primer lugar, vamos a tocar el tema de combustibles de una forma, ¿verdad? De un marco teórico. Muy importante esto para poder entender el desenlace de la unidad. Entonces, cualquier material que puede quemarse para liberar energía recibe el nombre de combustible. La mayoría de los combustibles conocidos se componen principalmente de hidrógeno y carbono. Principal, fundamental. Estos combustibles los conocemos como hidrocarburos y se representan, su fórmula molecular es CH sub N, H sub M. La mayor parte de los combustibles hidrocarburos líquidos son una mezcla de numerosos hidrocarburos y se obtienen del petróleo crudo mediante destilación. Por ejemplo, la gasolina se conoce como octano, el gas licuado de petróleo como propano, entre otras cosas. Los hidrocarburos más volátiles se vaporizan primero, formando lo que se conoce como gasolina. Los combustibles menos volátiles que se obtienen durante la destilación son el queroseno, el diésel y el combustorio. Pero entonces, más así en sí, la composición de un combustible particular, combustible X, va a depender de la fuente de petróleo crudo, así como de la refinería que se obtenga este. Continuamos. Los vehículos son una fuente súper importante de contaminantes del aire, como óxidos nítricos, monóxido de carbono, hidrocarburos, como el dióxido de carbono. Esto contribuye, genera lo que se llama el efecto invernadero, que es el que está destruyendo nuestra capa de ozono y está destruyendo nuestro planeta en general, por lo que hay que recurrir a medidas para poder preservar el ambiente y que tengamos un planeta habitable, ¿verdad? Y por ende existe un creciente cambio en la industria del transporte para sustituir los combustibles tradicionales basados en petróleo, como la gasolina y el combustible diésel, por combustibles alternativos de quema limpia, más amigables con el ambiente, como el gas natural, alcoholes, el GLP, gas licuado de petróleo y el hidrógeno. También se están utilizando mucho los autos eléctricos. Por ejemplo, por mi zona hay un supermercado donde cuando usted va al estacionamiento tiene ahí una estación que para recargar carros eléctricos. O sea que esa tecnología está aquí ya en el país. Vamos a ver una tabla para poder guiarnos en este asunto de los combustibles alternativos. En esa tabla vamos a estar viendo, ¿verdad?, la cantidad de energía que tienen esos combustibles, que es lo que nos va a orientar en este asunto. Por ejemplo, aquí tenemos la gasolina, ¿verdad?, que tiene 31.850 kilojoules por litro. Es un contenido energético. Mientras que ya el etanol, que es un alcohol, tiene 29.420 kilojoules por litro, o el metanol, que tiene 18.210 kilojoules por litro. O sea, tiene menos energía que la gasolina. ¿Qué implica esto? Esto implica, ¿verdad? Son más baratos, esos combustibles son más baratos, pero implica que al haber menos energía, el vehículo va a correr mucho menos distancia. Entonces, esto de buscar alternativas más amigables al ambiente tiene sus consecuencias, tiene su pro y tiene su contra. Ojo, eso hay que tenerlo pendiente. Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar y vamos a pasar aquí al tema de proceso de combustión teórica y real, que es lo que conocemos como combustión completa e incompleta. Muy importante. Muchas veces es útil estudiar la combustión de un combustible con la suposición de que la combustión es completa. Un proceso de combustión está completo
Si todo el carbono en el combustible se transforma en dióxido de carbono, todo el hidrógeno se transforma en agua y todo el azufre, si lo hay, se transforma en dióxido de azufre. Esto es, todos los componentes combustibles de un combustible se queman totalmente durante un proceso de combustión completa. Por el contrario, un proceso de combustión es incompleto si los productos de combustión contienen algo de combustible o componentes no quemados, como el carbono, el hidrógeno molecular, el monóxido o bien el grupo hidroxilo. El oxígeno insuficiente es una razón obvia para la combustión incompleta, pero no la única. La cantidad mínima de aire necesaria para la combustión completa de un combustible recibe el nombre de aire estequiométrico o teórico. Muy importante a tomar en cuenta. Continuamos. El proceso de combustión ideal durante el cual un combustible se quema por completo con aire teórico es lo que usted y yo conocemos como combustión estequiométrica o teórica de ese combustible. La cantidad de aire en exceso de la cantidad estequiométrica se llama exceso de aire. La cantidad de exceso de aire suele expresarse en términos del aire estequiométrico como exceso de aire porcentual o aire teórico porcentual. Cantidades de aire menores que la cantidad estequiométrica reciben el nombre de deficiencia de aire y se expresan a menudo como deficiencia de aire porcentual. Y vamos a continuar. Muy bien, ahora vamos a dejar a mi compañera Marlene Elvira para que nos explique la entalpía de formación y la entalpía de combustión. Adelante, Marlene. Muy buenas noches, mi nombre es Marlene y le estaré hablando acerca de la entalpía de formación y la entalpía de combustión. Antes de entrar en tema, vamos a dar una pequeña definición de lo que son cada una de ellas. La entalpía de formación se entiende que esta es la cantidad necesaria para generar un mol de un compuesto a partir de sus elementos constituidos en condiciones de presión y temperatura estándar, es decir, a una atmósfera y a 25 grados Celsius. Con referente a la entalpía de combustión, esta se puede definir como la energía que se libera o que es absorbida por quemar un mol de una sustancia siempre en presencia de oxígeno gaseoso. Tenemos que esta entalpía de combustión viene siendo igual a la entalpía de los productos que tenemos menos la entalpía de nuestros reactivos. Durante una reacción química se rompen algunos enlaces químicos y estos enlaces se unen a átomos en las moléculas y forman otros nuevos. En general, la energía química asociada a estos elementos es diferente a los reactivos y a los productos. Por lo tanto, un proceso que implica reacciones químicas implicará también cambios de energía químicas, los cuales deben tomarse en cuenta en un balance de energía química. Se supone que los átomos de cada reactivo permanecen intactos, o sea, no sufren ningún cambio, no sufren reacciones nucleares, en pocas palabras. Y se ignora el cambio de energía cinética tanto como la energía potencial. El cambio de energía de un sistema durante una reacción química se deberá al cambio de estado y a un cambio de su composición química, es decir, la entalpía del sistema va a ser igual a la entalpía del estado más la entalpía de la reacción química. La termodinámica, en este caso, se ocupa de los cambios en la energía de un sistema durante un proceso y no de los valores de la energía en los estados particulares. Por lo tanto, se puede elegir cualquier estado como un estado de referencia sin asignar un valor cero a la energía interna o a la entalpía de la sustancia en este estado. Cuando un proceso no implica cambios en la composición química, el estado de referencia elegido no tiene efecto en sus resultados. Sin embargo, cuando
Sin embargo, cuando los procesos implican reacciones químicas, la composición del sistema al final de un proceso ya no es la misma que el inicio, o sea, va a ser diferente en este caso. Y en este caso es necesario tener lo que es un estado de referencia común para todas las sustancias. El estado de referencia común vendría siendo lo que es una temperatura de 25 grados Celsius, o bien se puede decir 77 grados Fahrenheit, que es lo mismo, y a una atmósfera, lo que se le conoce un estado de referencia estándar. Cuando se analicen los sistemas reactivos, se deben emplear valores de propiedades reactivos a la referencia estándar. Sin embargo, no es necesario preparar un nuevo conjunto de tablas porque ya hay una predestinada para esto. Lo que se puede hacer es usarla. Un ejemplo de esto viene siendo lo que es la entalpía de un gas natural, en este caso lo que es el nitrógeno, a una temperatura de 500 Kelvin relativo al estado de referencia, como habíamos mencionado, y a esta temperatura, vendría siendo de 5.512 kJ por kilomol. Considerando la formación de lo que es el CO2 a partir de sus elementos, como conocemos, el carbono y el oxígeno, durante un proceso de combustión de flujo estacionario, tanto como el carbono y el oxígeno entran a la cámara de combustión a 25 grados Celsius y a una atmósfera. El CO2 formado durante este mismo proceso también entra a la misma cámara, a la misma temperatura y a la misma presión de una atmósfera. La combustión del carbono en esta reacción va a ser exotérmica, que va a ser una reacción durante la cual la energía química se libera en forma de calor. Por lo tanto, durante este proceso, cierta cantidad se va a transferir de la cámara de combustión a los alrededores, la cual va a equivaler a 393.500 kJ por kilomol del CO2 que se vio formado en la reacción. Cuando se trabaja con reacciones químicas, es más conveniente hacerlo con cantidades por unidad de mol que por cantidades por unidad de tiempo, incluso en procesos de flujo estacionario. El proceso que se acaba de describir no incluye interacciones de trabajo. De este modo, de acuerdo con lo que se relaciona con el balance de energía para un estado estacionario, la transferencia de calor de este mismo proceso debe ser igual a la transferencia de la entalpía de los productos y a la energía de los reactivos. Es decir, tenemos que este calor va a ser igual a la entalpía de producción menos la entalpía de los reactivos, que esta viene siendo igual a 393.520 kJ por kilomol. Puesto que ambos reactivos y productos están en el mismo estado, el cambio de la entalpía durante este proceso se deberá únicamente al cambio de composición del sistema. Este cambio de entalpía será distinto para los diferentes cambios de energía química durante esta reacción. Y esta propiedad es lo que se conoce como la entalpía de reacción, que podemos definirla como la diferencia entre la entalpía de los productos de un estado específico y la entalpía de los productos en el mismo estado para una reacción completa. En los sistemas de combustión, la energía de los reactivos suele conocerse como la entalpía de combustión, la cual presenta la cantidad de calor liberado durante un proceso de combustión en flujo estacionario de 1 kilomol o 1 kilogramo de un combustible que se quema por completo a una temperatura y una presión específica. Esto se expresa de la siguiente manera: el calor de combustión viene siendo igual a la entalpía de producción menos la entalpía de los reactivos, la cual en este caso viene siendo la misma que había mencionado anteriormente, pero en este caso va a ser negativa, sería menos 393.520 kJ por kilomol. Para el carbono en estado de referencia estándar. La entalpía estándar de la combustión de un combustible particular será distinta a diferentes temperaturas y a diferentes presiones. O sea que si variamos la temperatura estándar que teníamos al principio igual para todos,
va a variar también las demás cosas para ella y su presión también. En esta propiedad, esta se puede definir como la propiedad. Además de eso, también se puede mencionar lo que es la entalpía de combustión, que no es útil cuando es una combustión incompleta. Así que también en este caso venimos planeando lo que es la entalpía de formación, la cual se puede considerar como la entalpía de una sustancia en un estado específico debido a su composición química. Otro término que podemos adicionar a este tema es lo que es el poder calorífico, como vemos aquí en nuestra pantalla, que se puede definir como la cantidad de calor liberado cuando el combustible se quema por completo en un proceso en flujo estacionario y sus productos vuelven a estado de los reactivos. En otras palabras, el calor de un combustible es igual al valor absoluto de la entalpía de combustible. El poder calorífico depende de dos fases cuando se trata del agua en sus productos. Está lo que es cuando se trata el agua en estado líquido. Este se nombra como poder calorífico superior. Y cuando se trata del agua en estado de vapor, este se nombra como el poder calorífico inferior. Aquí podemos ver la imagen de lo que le estaba hablando cuando entraba el combustible a la cámara de combustión y cuando se refiere a lo que es el agua en forma de vapor y en forma de líquido. Podemos también citar lo que es un ejemplo, que es el 15.5 de nuestro libro, la evaluación de la entalpía de combustión. Dice así: determine la entalpía de combustión del etano líquido a 25 grados Celsius y a una atmósfera utilizando los valores de la entalpía de la tabla A26 que se encuentra en nuestro libro, y suponga que el agua de los productos que se forma es líquida. Entonces, en este caso, si se fijan, tenemos todos los compuestos en un mismo estado, que es el estado líquido. La entalpía para la formación del CO2 vendría siendo menos 93.520 kilojoules por kilomol para el CO2, y para el agua vendría siendo menos 285.830 kilojoules por kilomol en un mismo estado líquido, como había mencionado anteriormente. Y para lo que es el octano, tenemos una entalpía de menos 249.950 kilojoules por kilomol. Aquí podemos ver lo que es nuestra reacción ya balanceada, y luego de esto se procede a usar la fórmula que ya había mencionado de la entalpía de combustión, que viene siendo igual a la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. Esto va a ser igual a la sumatoria de sus moles por la entalpía de productos menos la sumatoria de los moles por la entalpía de sus reactivos. Ya sería sustituir los valores que leí anteriormente, lo que es el valor de la entalpía del CO2, el del agua y el del octano, cada uno con sus respectivos moles. Y tenemos como resultado final que eso nos da un valor de menos 5.471 kilomol por kilojoule por kilomol del octano. Hasta aquí mi participación, mi compañero que continúa. Hola, estaré hablando sobre análisis de sistemas reactivos con base en la primera ley. Esta ley expresa que cuando un sistema es sometido a un ciclo termodinámico, el calor cedido por el sistema será igual al trabajo recibido por el mismo y viceversa. Este balance de energía o primera ley es aplicada para sistemas de reactivos y no reactivos. Los sistemas químicamente reactivos implican cambio en su energía química y en consecuencia resulta más conveniente reescribir las relaciones del balance y energía en forma tal que los cambios en la energía química se exponen de modo explícito. En este tema se estará hablando sobre sistemas de flujo estacionario y sistemas cerrados. Sistemas de flujo estacionario. Un proceso de flujo estacionario es aquel
durante el cual un fluido fluye de manera estacionaria por un volumen de control. Por lo tanto, el volumen, la masa y el contenido total del volumen de control permanecen constantes. Siguiente. Aquí podemos observar en la figura volumen, la masa, y son constantes porque el trabajo de frontera es cero. Entalpía. El término de entalpía debe reducirse a la entalpía de formación en el estado de referencia estándar. Esta se expresa como entalpía es igual a la entalpía de formación en estado de referencia estándar, más, entre paréntesis, la entalpía sensible en el estado especificado, menos la entalpía sensible en el estado de referencia estándar de 25 grados Celsius y una atmósfera. Las que están en paréntesis representan la entalpía sensible relativa al estado de referencia estándar. Esta definición se utiliza para valores de entalpía de tablas, sin importar el estado de referencia que se utiliza en la construcción de la tabla. Aquí podemos ver en esta figura que la entalpía de un componente químico a un estado especificado es la suma de la entalpía del componente de un 25 grados Celsius y una atmósfera. Y la entalpía sensible del componente relativa es a 25 grados Celsius y una atmósfera. ¿Cómo se determina la pendiente de una red? Sistemas cerrados. Un sistema cerrado es un sistema físico que no interactúa con otros agentes físicos situados fuera de él y por lo tanto no está conectado casualmente ni relacionado con nada externo a él. Aquí podemos observar un sistema cerrado donde el vaso está tapado. La relación general de balance de energía para un sistema cerrado, energía subentrada menos energía subsalida, es igual a la variación de la energía subsistema. Se expresa para un sistema cerrado químicamente relativo en reposo como Q subentrada menos Q subsalida más W subentrada menos W subsalida igual a U subproducto menos U subreactivo, donde Q es calor, W es trabajo y U es energía interna. Cabe destacar que existen varias consideraciones importantes en el análisis de sistemas reactivos. Un ejemplo de se necesita conocer si el combustible es un sólido, un líquido o un gas, pues la entalpía de formación de un combustible depende de la fase de combustible y también es necesario conocer el estado de combustible cuando entra a la cámara de combustión para determinar la entalpía. Temperatura de flama adiativa. En ausencia de cualquier interacción de trabajo y cambios cualesquiera en la energía cinética y potencial, la energía química liberada durante un proceso de combustión pierde como calor hacia los alrededores o se usa internamente para elevar la temperatura de los productos en combustión. Cuando más pequeña es la pérdida de calor, mayor resulta el aumento de la temperatura. En el caso límite, en que no haya pérdida de calor hacia los alrededores, la temperatura de los productos alcanza un máximo. Podemos observar en la figura que la temperatura en una cámara de combustión será máxima cuando la combustión sea completa y no libere calor hacia los alrededores. En la cámara de combustión, la temperatura más alta
a la que un material puede exponerse está limitada por consideraciones metalúrgicas. Por ende, la temperatura de flama adiabática es una consideración importante en el diseño de las cámaras de combustión, de las turbinas de gas y de toberas. Podemos observar en la figura que aquí se pierde calor, la combustión es incompleta y algunos gases se disocian a altas temperaturas. Se cabe notar que la temperatura de flama adiativa de un combustible no es única. Su valor depende del estado de los reactivos, el grado al que se completa la reacción y la cantidad de aire utilizada. Para un combustible especificado a un estado especificado que se quema con aire a un estado especificado, la temperatura de flama adiabática alcanza un valor máximo cuando sucede la combustión completa con la cantidad teórica del aire. Hasta aquí mi participación y ahora paso con mi compañero. Saludos, mi nombre es Cecil Mateo. Ahora yo les voy a continuar hablando sobre los cambios de entropía en sistemas reactivos. Balance de entropía para cualquier sistema, incluyendo los sistemas reactivos que experimentan cualquier proceso, se expresa de la siguiente manera. La entropía de entrada menos la entropía de salida más la entropía generada es igual al cambio de entropía en el sistema. El primer término, la diferencia entre la entropía de entrada y la de salida, representa la transferencia neta de entropía por calor y masa. Esta ecuación nos da el cambio de entropía en sistemas abiertos. Hay transferencia de masa y de energía también por la frontera del sistema. Ahora, utilizando cantidades por unidad de mol de combustible y tomando la dirección positiva de la transferencia de calor hacia el sistema, la relación de balance de entropía se puede expresar de manera más explícita para un sistema reactivo cerrado o de flujo estacionario, como sigue. Bien, aquí la ecuación ahora cambia y tenemos que la sumatoria del calor sobre la temperatura más la entropía generada es igual a la entropía de los productos menos la entropía de los reactivos. Aquí vemos cómo cambia la ecuación para sistemas cerrados. La figura que está en la parte superior nos ilustra esto. Aquí tenemos una cámara de reacción. Ahí dentro ocurre el cambio de entropía en el sistema y vemos la entropía de los reactivos por un lado y la entropía de los productos por el otro. Entonces el cambio viene a ser ahora la entropía de los productos menos la de los reactivos, donde el término T sub K es la temperatura en la frontera y Q sub K es el calor que cruza la frontera. Dejando claro que aquí ya estamos hablando de sistemas cerrados. Solamente el calor puede atravesar el sistema. Ahora, para un proceso adiabático, donde el calor es cero, no entra ni sale calor al sistema, el término de transferencia de entropía se cancela y la ecuación anterior queda como sigue. La entropía generada en el proceso adiabático es igual a la entropía de los productos menos la de los reactivos y eso debe ser igual o mayor a cero. Ahora vamos a ver un enfoque hacia la tercera ley de la termodinámica. Los problemas de este tipo no se suelen determinar de manera directa por el siguiente problema. Las relaciones de entropía para los reactivos y los productos implican las entropías de los componentes, no de los cambios de entropía, como también es el mismo caso para los sistemas no reactivos. Este problema nos plantea o nos sugiere que debemos encontrar una entropía común para todas las sustancias. Entonces, esta problemática llevó a que en el siglo XX se estableciera la tercera ley de la termodinámica, que la podemos expresar de la siguiente manera. La entropía de una sustancia cristalina pura a la temperatura cero a la temperatura del cero absoluto es cero. Entonces, este planteamiento nos lleva a que la tercera ley de la termodinámica proporciona una base absoluta para los valores de entropía para todas las sustancias.
Los valores relativos a esta base reciben el nombre de entropía absoluta. Vamos a continuar. Los valores de entropía absoluta a presiones diferentes de la estándar, que es un ATM, para cualquier temperatura, pueden obtenerse de la relación del cambio de entropía del gas ideal, escrita para un proceso isotérmico imaginario entre los estados de temperatura y presión estándar y la misma temperatura y una presión X cualquiera, como se ilustra en la siguiente figura. Aquí esta figura nos muestra que a una temperatura específica vemos que tiene la misma temperatura la entropía absoluta de un gas ideal a presiones distintas de una atmósfera, que es la presión estándar, puede determinarse al sustraer la constante del gas ideal por el logaritmo de la presión X entre la presión estándar. Y este análisis nos va a llevar a la siguiente expresión para el cálculo de la entropía en ese sistema. Vamos a continuar. Bien, nos queda como sigue. La entropía de un sistema a una temperatura y presión cualesquiera es igual a la entropía estándar, a estado estándar, por la misma temperatura y a la presión estándar, menos la constante del gas ideal por el logaritmo de la presión entre la presión estándar. Aquí es bueno hacer una aclaración antes de continuar, y es que vemos que la constante universal del gas ideal aparece como R mayúscula sub U, y en la mayoría de nuestros estudios de química vemos que la constante universal del gas ideal es solamente una R mayúscula. Lo que sucede es que en termodinámica ya tenemos más rigor con ese término y existen dos constantes universales para el gas ideal. Son las siguientes. R mayúscula sub U es la constante universal del gas ideal, pero esta permanece constante para todos los gases. Es un valor fijo para todos, sin importar qué. Ahora, la R mayúscula, sin la U, es la constante también universal del gas ideal, pero esta tiene un valor diferente para todos los gases. Bien, hecha esa aclaración, vamos a continuar. Para un componente I de una mezcla de gases ideales, esta relación se puede escribir como sigue. Donde P sub 0, como ya sabemos, es un ATM, la presión estándar. P sub I es la presión parcial. Y sub I es la fracción molar del componente. Y Y por P sub M es la presión total de la mezcla. Bien, continuamos. Ahora vamos a entrar al análisis de sistemas reactivos con base en la segunda ley. Hasta ahora lo que vimos sobre los aspectos relacionados a la entropía fue para poder llegar a este punto, a el tema de la exergía y el trabajo reversible de los procesos químicos, que es un parámetro muy importante a la hora de diseñar reactores y todo eso en el tema de la ingeniería química. Bien, una vez que se evalúa el cambio de entropía total o la generación de entropía, la exergía destruida asociada con una reacción química se puede determinar de la siguiente manera. La exergía destruida es igual a la temperatura estándar por la entropía generada, donde la temperatura T sub 0 es la temperatura absoluta de los alrededores. Ojo aquí, ya en estos sistemas que vamos a estar estudiando, se considera que la temperatura estándar también es la misma que los alrededores. Eso es algo que deben tener en consideración. Ahora, cuando se analizan sistemas reactivos que se tiene más interés por los cambios en exergía de los sistemas reactivos que en los valores de la exergía de varios estados, como podemos ver en esta figura. En esta figura se ilustra que la diferencia entre la exergía de los reactivos y de los productos durante una reacción química es el trabajo reversible
asociado a esa reacción. Ahora vamos a continuar. Bien, ahora vamos a entrar en lo que es el trabajo reversible. ¿Qué es eso del trabajo reversible? Recordando un poco del capítulo 8 de este libro, del libro de termodinámica, vemos que el trabajo reversible representa el trabajo máximo que se puede efectuar durante un proceso. Que esto es un parámetro muy importante que nosotros los ingenieros debemos tener en consideración, ya que siempre buscamos los valores límites en todos los procesos y en todas las operaciones. En este caso, el trabajo reversible representa el trabajo máximo que puede efectuarse durante un proceso y en nuestro caso de estudio, en las reacciones químicas. En ausencia de cualquier cambio de energía cinética y potencial, la relación del trabajo reversible para un proceso de combustión de flujo estacionario que incluye transferencia de calor únicamente con los alrededores a la temperatura estándar puede obtenerse reemplazando los términos de entalpía, que son la entalpía estándar de formación, más la entalpía menos la entalpía estándar, por lo que nos produce la siguiente ecuación, que ya es conocida por nosotros, la vimos anteriormente. Lo único que aquí se le añade al final, se le resta la temperatura estándar por la entropía de los reactivos y pasa lo mismo en los productos. Se le resta la temperatura estándar por la entropía de los productos. Esta ecuación ya la habíamos visto anteriormente en el capítulo, lo único que se le cambia es eso. Ahora, una situación interesante surge cuando tanto los reactivos como los productos están a la temperatura de los alrededores. En ese caso, la entalpía menos T sub 0 por la entropía, pero en este caso a la temperatura estándar. Y esto, por definición, es la función de Gibbs por unidad de mol de una sustancia a temperatura estándar. La relación, entonces, del trabajo reversible, en este caso, se escribe como vemos aquí. El trabajo reversible es igual a la sumatoria del número de moles de los reactivos por la energía de Gibbs de los reactivos menos la sumatoria de los números de moles de los productos por la función de Gibbs de los productos. Vamos a continuar. Como decíamos, el trabajo reversible también se puede expresar de la siguiente manera, que es la misma ecuación anterior, lo único que aquí está un poco más desarrollada en términos de los reactivos y los productos, donde G sub F es la función de Gibbs de formación. Gibbs es igual a 0 para los elementos estables como el oxígeno en estado de referencia estándar, que es 25 grados Celsius y una atmósfera. Igual que pasó en el caso de la entalpía de formación, como mencionaron mis compañeros anteriormente. Esto es un punto muy importante que nos va a ayudar en el desarrollo de los problemas de este tipo y quiero que lo tengan pendiente porque vamos a ver un ejemplo de eso ahorita. Y la función de Gibbs, G sub TO menos G representa el valor de la función de Gibbs sensible de una sustancia a la temperatura estándar. En el caso especial en el que la temperatura de los reactivos es igual a la de los productos y es igual a la del entorno, o sea, 25 grados Celsius, y la presión parcial es 1 es un m para cada componente de los reactivos y los productos, la ecuación anterior se reduce a la siguiente ecuación, que nos dice que el trabajo reversible es igual a la sumatoria del número de moles de los reactivos por la función de Gibbs de formación de los reactivos menos la sumatoria del número de moles de los productos por la función de formación de Gibbs de los productos. Bien, continuamos con el ejemplo. Este es el ejemplo 15.9 del libro de termodinámica y vamos a estar viendo un ejemplo de trabajo reversible asociado a un proceso de combustión. Nos dice,
una libra mol de carbono a 77 grados Fahrenheit y a un atm se quema de manera estacionaria con una libra mol de oxígeno en el mismo estado, como se indica en la siguiente figura. El dióxido de carbono formado durante el proceso se lleva a 77 grados Fahrenheit y a un atm, esto es, las condiciones de los alrededores, suponiendo que la combustión es completa, determina el trabajo reversible para este proceso. Ahí vemos un pequeño esquema del planteamiento del problema. Ahora vamos a continuar con la solución. Bien, para resolver este problema debemos hacer varias suposiciones, pero que son bien validadas con fundamentos teóricos que ya repasamos en lo anterior. La primera suposición que hacemos es que la combustión es completa. La segunda, que existen condiciones de flujo estacionario durante la combustión. La tercera es que el oxígeno y los gases de combustión son gases ideales. Y la cuarta es que los cambios de energía cinética y potencial son insignificantes. Para resolver este problema vamos a necesitar algunas propiedades que la vamos a encontrar en la tabla A26E del libro de termodinámica. Aunque otras propiedades no es necesario buscarla en tabla porque ya los fundamentos teóricos nos dan los valores, como es el ejemplo de la función de formación de Gibbs a 77 grados Fahrenheit y a un atm para el carbono y el oxígeno es 0, ya que dijimos que para los compuestos estables a la temperatura y presión estándar, la función de formación de Gibbs era 0. Aquí no se dejen confundir porque dice 77 grados Fahrenheit porque 77 grados Fahrenheit es equivalente a 25 grados Celsius. Así que efectivamente estamos hablando de la temperatura y presión estándar. Ahora, para el dióxido de carbono, la función de formación de Gibbs es menos 169.680 BTU sobre libra mol y la entalpía de formación para el carbono y el oxígeno también es 0, por el mismo motivo que le habíamos explicado. Y la entalpía de formación para el dióxido de carbono es menos 169.300 BTU sobre libra por mol. La entropía absoluta es de 1.36 BTU sobre libra mol por Rankine para el carbono. Para el oxígeno es 49 BTU sobre libra mol por Rankine. Y para el CO2 es 51.07. Ahora, el análisis para resolver este problema es el siguiente. Primero, hacemos la ecuación química para esta reacción, que es que un mol de carbono más un mol de O2 nos da el dióxido de carbono. El carbono, el O2 y el CO2 están a 77 grados Fahrenheit y a un atm, que es el estado de referencia estándar, y también el estado de los alrededores. En consecuencia, el trabajo reversible en este caso es simplemente la diferencia entre la función de formación de Gibbs de los reactivos y la correspondiente a los productos, como vemos en esta ecuación. Ahora vamos a continuar con el desarrollo del problema. Vamos desarrollando los términos, esa sumatoria de número de moles de los reactivos por la función de formación de Gibbs. Aquí lo ampliamos, esos términos. Aquí vemos que los reactivos, que son el carbono y el oxígeno, el valor es 0 para la función de formación de Gibbs. Por lo tanto, esos dos términos dan 0. Y el único término que nos queda es el número de moles de CO2 por la función de formación de Gibbs del CO2. Entonces, sustituyendo su valor, tenemos que es menos un mol, una libra mol de CO2 por la función de formación, que es menos 169.680 BTU sobre libra mol. Eso nos da 169.680 BTU. Esa es la respuesta a nuestro ejercicio. Puesto que la función de formación de Gibbs de los elementos
estables a 77 169.680 BTU de trabajo podrían efectuarse cuando una libra-mol de carbono se quema con una libra-mol de oxígeno a 77 grados Fahrenheit hay un ATM en un ambiente en el mismo estado. El trabajo reversible en este caso representa la exergía de los reactivos porque el producto es el CO2, se encuentra en el estado de los alrededores. Y con este pequeño ejemplo concluimos nuestra exposición del tema de energía. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.